las Biblias, vamos a iniciar de una vez porque vamos a buscar muchos versos en la palabra. Vamos a ir primero a Juan 21, del 15 al 19. Ese va a ser nuestro versículo base por un buen tiempo. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, que sea tú revelándole tu palabra a ellos, en el nombre de Jesús. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto le dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Después de la resurrección, Jesús ya se le había aparecido a sus discípulos en otros momentos. En esta ocasión estaban 7 de ellos reunidos en un lugar. Y Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas más que estos? Su primera pregunta fue: ¿me amas más que estos? O sea, todos eran discípulos. Pero al parecer había un amor mayor en Pedro que en los otros discípulos. Y Pedro, muy lejos de ser perfecto, demasiado lejos. De hecho, nosotros recordamos a Pedro como el que le cortó la oreja al soldado, como el que negó a Jesús 3 veces. Pero Pedro fue uno de los discípulos más íntimos del Señor, donde Pedro tenía acceso a donde otros discípulos no podían ir. Por lo regular, cuando se menciona a Pedro, cuando se mencionan a los discípulos en la palabra, a Pedro se le hace mención de primero. Esto quiere decir que pasaba mucho tiempo cerca del Señor. Y es que la imperfección de Pedro no le permitía, o sea, no le impedía estar cerca de Jesús. Todos aquí somos imperfectos, pero eso no debe de ser obstáculo para nosotros estar cerca de Jesús. Y dice Mateo 16, 15, 17. Él les dijo, esto es Jesús que está hablando: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Dice, o sea, esa respuesta que dio Simón Pedro verdaderamente debía de ser una revelación. Pero para nosotros recibir la revelación del Señor, tenemos primero que pasar tiempo en la presencia con el Hijo. Fue Pedro el que se atrevió a caminar sobre las aguas. Fue Pedro el que pasaba tiempo con el Señor, con Jesús. Por eso le fue revelado estos misterios a Pedro. Porque la revelación no viene solo porque sí. Viene cuando se pasa tiempo en la presencia con Jesús. Y la consecuencia de ser un íntimo de Dios y de pasar tiempo con Él es justamente lo que continúa Jesús diciendo en Mateo. Le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las consecuencias de pasar tiempo en la presencia del Señor no son cosas materiales, no son fama, no es dinero, no es lo que yo quiero. Son herramientas para edificar el reino de Dios aquí en la tierra. Es poder para nosotros establecer el gobierno de Dios aquí en la tierra, para edificar el cuerpo de Cristo. Y es que verdaderamente, para amar a Dios,
primero debes de conocerle. Y para conocerle debes de pasar tiempo en su presencia. La forma de tú conocerlo es pasando tiempo con Él. Así es que tú lo vas a llegar a amar, porque mientras tú pases tiempo con Él, Él se va a ir revelando a ti. Tú vas a ir conociendo cómo es Él. Tú vas a ir descubriendo su inmenso amor. Tú vas a ir descubriendo quién es Él. Entonces, cuando tú conozcas eso, vas a amarlo por lo que Él es y no por lo que te da. Porque amarlo por lo que nos da, eso es un intercambio, un trueque. Pero cuando verdaderamente tú puedes amarlo por lo que Él es, eso es amor de verdad. Y dice en Efesios 3, 14, 19, yo se lo voy a leer para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y estamos llamados a estar firmes en amor. Cada respuesta de Pedro a la pregunta de Jesús, cada sí, cada vez que Jesús le preguntaba, ¿me amas? Y Pedro respondía que sí, traía como consecuencia que Jesús le dijera, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, apacienta mis corderos. Y yo buscando el significado de apacentar, fue el Señor que me llevó a buscar el significado. Decía que apacentar lo definía como instruir, enseñar, vigilar, cuidar, pastorear o dar pasto. Y esa definición me llevó a Efesios 4, 11, 12. Efesios 4, 11, 12 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él hoy nos está preguntando, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Y ustedes me dirán, pero no todos estamos llamados a apacentar las ovejas. Pues sí, todos estamos llamados a apacentar las ovejas. Porque el Señor me reveló cuando busqué la definición y me llevó a Efesios, el Señor me reveló que si apacentar es cuidar, aquí están los apóstoles. Para dar pasto, ahí sentado, aquí están los pastores. Para instruir, aquí están los evangelistas. Para enseñar, aquí están los maestros. Los 5 ministerios base de la iglesia se resumen en la palabra apacentar. Entonces, Él nos está llamando a apacentar. Y dice Romanos 8 que a los que Él predestinó, a esto también llamó. Él nos está llamando porque ya fuimos predestinados por Él. Ya fuimos predestinados para trabajar en lo que Él nos está llamando. Ya fuimos predestinados por Él. Y, wow, aquí todos en la casa, a Dios, o sea, todos, Dios nos depositó algo dentro, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo. Todos tenemos algo dentro que el Señor deposita para edificar el cuerpo de Cristo. Y vas a parirlo. Eso que el Señor depositó dentro de ti, lo vas a parir porque es con el fin de edificar el cuerpo de Cristo. Y todos, aquí no hay estériles. Aquí nadie es estéril para no dar el fruto que Dios puso dentro de ti. Gloria a Dios. Aquí no hay Mical. Aquí todos vamos a ser fructíferos en el nombre de Jesús. Porque ya Él nos está llamando y si ya Él nos llamó fue porque nos predestinó. Y todo se va a cumplir, todo se va a cumplir. Jehová cumplirá su propósito en nosotros en el nombre de Jesús. Dice en Efesios
4, 13, 14. Gloria a Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por algo los niños no paren. Por alguna razón los inmaduros no deben parir. Porque dice en Corintios, 1 de Corintios 14, que debemos de ser como niños en cuanto a la malicia, pero no en cuanto a la forma de pensar. No debemos de estar yendo por donde el mundo nos lleve. Tenemos que estar firmes en Cristo. Y lo de madurar en el Señor no está necesariamente relacionado con tu edad cronológica o con la edad, el tiempo que tengas asistiendo a la iglesia. Eso tiene que ver con el tiempo que pases con Él. Esa es la madurez. Seguimos en nuestro capítulo base, en Juan 21, el 18, que dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Cuando somos jóvenes, decidimos qué nos ponemos, qué queremos hacer, a dónde queremos ir. Cuando somos jóvenes espiritualmente, cuando somos inmaduros en el Señor, nosotros decimos que estamos con Cristo, que lo amamos, pero verdaderamente nosotros queremos seguir nuestros caminos, queremos decidir en lo que yo debo de hacer. Estamos con Cristo, sí, estamos con Cristo, pero yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero este carro, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y nos ocupamos y queremos decidir en nuestro camino. Mas dice, o sea, nos preocupamos por todo nuestro alrededor, por el carro, por el trabajo, por la universidad. Y dice Mateo 6, 31, 33. No os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No es que no sean importantes, pero porque el Señor incluso sabe que tú tienes necesidad de eso. Pero dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es que el pueblo de Dios se está enfocando en las añadiduras y no en lo que verdaderamente es importante, que es el reino de Dios. Nos estamos preocupando por las añadiduras, por obtener cosas, y no nos estamos preocupando por lo que Él nos llamó a hacer. Y me gusta mucho porque dice Juan 21, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Cuando ya seas viejo, vejez significa madurar. Cuando maduramos, ya hemos vivido mucho tiempo. Los viejos han sido ya trabajados por el tiempo. Han pasado mucho tiempo en la vida. Cuando alcanzo a madurar en Dios, es cuando ya he pasado suficiente tiempo con Él. No visitando una iglesia o diciendo que soy cristiano, sino pasando tiempo con Él, en su presencia. Conociéndolo, estudiando y meditando en su palabra. Ahí es que yo maduro verdaderamente en el Señor. Y una característica de los viejos es que ya no tienen fuerza. Los viejos ya no tienen fuerza para ser independientes. Dependen de que otro le lleve u otro le haga. Entonces, cuando nosotros maduramos en el Señor, ya no tenemos nuestra fuerza. Dependemos de Él. Dice la palabra que entonces extenderás tus manos. Entonces, cuando tú maduras en el Señor, tú levantas tus manos al cielo y le dices: Señor, haz conmigo como te plazca, porque ya no tengo fuerzas. Entonces, en ese momento, cuando tú levantas tus manos en señal de rendición,
y dejas que Él te ciña con lo que necesitas, no con lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Cuando tú levantas tus manos, que rinde tus fuerzas ante Él, entonces tú dejas que Él te ciña con lo que tú necesitas y que te lleve a donde tú no quieras. Porque tú entiendes que lo importante no es tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Y gloria a Dios, porque podemos estar confiados de que su voluntad siempre será mejor que la nuestra. Si entregas tus fuerzas al Señor y dejas que Él te ciña y que te lleve, no tienes por qué preocuparte. Y si tú quieres saber a dónde con qué Él te ceñirá y a dónde te llevará, en Salmos 18, 32, 33, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Wow. Dios mismo te ceñirá de poder. Y el poder nosotros no lo necesitamos, sino es para usarlo a favor de otros. Y aunque Dios te lleve donde tu carne no quiera, tu espíritu va a estar convencido de que estás en el lugar perfecto. Si dejas que Dios te ciña de poder y te coloca donde Él quiera. Y Él te va a colocar en el camino perfecto, Él te va a poner en el camino correcto para ministrar lo que ya Él depositó en ti. Cuando dejas que Él te ciña y te lleve al camino perfecto, en ese camino es donde tú vas a ministrar lo que ya, el poder que ya Él depositó en ti. Y ese poder que Él depositó en ti y que Él quiere que tú ministres en ese camino es con el fin de edificar a la iglesia. Y lo bueno que dice su palabra, que vamos a permanecer firmes en ese camino. Y es importante entender que lo espiritual se discierne con el espíritu, porque ciertamente tu carne no va a querer ir a ese camino, pero tu espíritu va a estar convencido de que sí. Y es que lo espiritual se discierne en el espíritu. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Y continuamos analizando en Juan 21, el versículo 19 dijo, y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. La muerte que va a glorificar a Dios es la muerte de mi carne y de mi voluntad. Y luego entonces que yo muera a mi carne y a mi voluntad, verdaderamente podré seguirle. Después de morir a mí. Y muchas veces somos golpeados, somos maltratados en caminos que nosotros mismos elegimos. Por conseguir cosas que el Señor dijo que nos entregaría, pero nosotros queremos buscarlo con nuestra fuerza. Y somos muy golpeados, pero es necesario ser golpeado para abolir nuestras fuerzas humanas. Porque después que eres golpeado, que eres maltratado en ese camino, que se acaban tus fuerzas humanas, es que verdaderamente tú vas a la presencia del Señor y te rindes ante Él porque ya no tienes fuerzas. Entonces ya tú le pides al Señor su fuerza porque las tuyas se acabaron. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces había intentado Abraham embarazar a Sara con sus fuerzas? ¿O cuántas veces había intentado Zacarías embarazar a Elizabeth con sus fuerzas? Pero no fue hasta que ya fueran maduros, hasta que ya fueran viejos. En el caso de nosotros, hasta que fueran maduros en el Señor. Y wow. Y es que en tu juventud intentaste embarazarte por tus fuerzas, mas en nuestra madurez nos embaraza Dios.
Mientras somos jóvenes intentamos embarazarnos por nosotros mismos, pero cuando maduramos en el Señor, entonces es Él quien nos embaraza. Y esa palabra, wow, llegó porque el Señor me traía que habían personas aquí esperando mucho tiempo por fructificar. O sea, habían muchas personas aquí esperando fructificar en Dios. Ya habían personas que estaban esperando mucho, algunos por fructificar y otros estaban esperando que alguien fructificara. Y, wow, y yo te estoy hablando de lo que verdaderamente importa, del reino de Dios. Hay personas que entienden que ya no tienen ningún fruto que darle al reino de Dios. Hay personas que entienden que no tienen ministerio. Y estas personas que están cansadas de esperar, que ya decidieron, se fueron sus fuerzas, que ya abandonaron eso, fue porque se declararon estéril. Hay personas que ya se declararon estéril y hay otras a quienes la declararon estéril. Pero hay una palabra que está en Lucas 1:36. Lucas 1:36. Te llamaron estéril. Pero dice Lucas 36, 1:36. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella. ¿Cómo le llamaban a Elizabeth? La que llamaban estéril estaba en su 6º mes. Tú te declaraste estéril, te han llamado estéril, mas dice el Señor que la que llamaban estéril está en su 6º mes. Porque nada, gloria a Dios, el 37, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Te han llamado estéril, te declaraste estéril, pero se les ha olvidado que el que embaraza es Dios. Santo. No estás llamado a esterilidad. Dice la palabra del Señor en Juan 15, que estás llamado a que lleves muchos frutos, porque en esto es glorificado mi Padre. ¿Y sabes por qué? ¿Sabe por qué estás llamado a dar muchos frutos? Dice Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis muchos frutos y vuestro fruto permanezca. Estás llamado a dar fruto porque no fuiste tú quien decidió dar frutos. Fue el Señor que te llamó para que dieras muchos frutos. Y por eso es que vas a dar frutos. Y me goza. Ay, santo, se me iba a pasar algo bueno. Te digo algo. La estéril en ocasiones paría un hijo. Y en otras ocasiones paría 2, como el caso de Rebeca y Raquel. Pero Ana parió 5 aparte de Samuel. Y dice, o sea, no limites las veces que vas a dar frutos. No limites las veces que vas a parir, porque Dios puede hacer que el estéril dé a luz a 7. Lo dice en 1 de Samuel capítulo 2. Dios puede hacer que el estéril dé a luz a 7. Así que tú que te llamas estéril no sabes si es 7 que tú vas a parir. Gloria a Dios. Y me goza Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz.
Levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de las casadas, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Lo que tú vas a parir heredará naciones en el nombre de Jesús. Va a conquistar naciones para Cristo. Y habitarás las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Y de la frente de tu viudez no tendrás más memoria. Te olvidarás de todo el tiempo que duraste en esterilidad. No te vas a acordar de los fracasos de tu juventud. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es tu nombre. Es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Te extenderás para que Él sea llamado Rey de toda la tierra. Yo no sé si tú puedes creer que Dios te está dando aviso de que vas a parir. Yo no sé si tú puedes creer que Dios te está dando aviso de que vas a concebir. Yo no sé si tú crees que Dios te está dando aviso de que vas a concebir. Pero si tú no crees, no importa, porque como quiera vas a parir. Sara no creyó. Sara se rió. La tsunamita tampoco creyó. La tsunamita pensó que Eliseo se estaba burlando de ella. Zacarías tampoco creyó. Y se quedó mudo. Pero, como quiera, parieron. Y te lo voy a leer rápidamente en Génesis 18 del 13 al 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Con la tsunamita, pongan atención que menciona la palabra al tiempo señalado. Con la tsunamita, Eliseo le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Con Zacarías, el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Atención ahí también. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar para el día en que se haga esto, hasta el día en que se haga esto, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ellos tampoco creyeron. O sea, ellos dudaron, ellos se burlaron. Ellos veían que era imposible. Porque verdaderamente hay personas que quizás tú piensas que es imposible que dé fruto. Pero los frutos los da Dios. Y algo que me llamó mucho la atención fue ver en la palabra que en ocasiones quien oraba era el que recibía el milagro. Por ejemplo, Ana era estéril. Ana oró. Y yo de verdad considero la oración de Ana como una estrategia poderosa. Ana oró y le fue concebido hijo. Eliseo, o sea, ella recibió lo que ella misma pidió. Eliseo lo hizo por la tsunamita y la tsunamita concibió. Y eso me demuestra a mí
el poder y la autoridad que tenemos nosotros para orar por otros. Pero hay algo que todavía me sorprendió más y es para esta casa. Y dice, fue que a Abraham fue el que le entregaron la promesa del hijo que le daría Sara. También en Isaac oró por Rebeca. Y como se estuvimos viendo, Zacarías, o sea, el ángel le dice a Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Pero ¿qué quiero que entiendan? Ellos estaban orando por su casa, pero en sí no eran ellos que iban a concebir o a parirlo. Zacarías estaba orando, pero quien iba a era su hijo también, pero quien iba a recibir, a concebir en su vientre y quien lo iba a parir era era Elizabeth. ¿Qué te quiero decir con eso? Intercesión. Sigue orando por los hijos de tu casa. Sigue orando por los frutos que daremos nosotros. Porque los hijos, el fruto de Dios es de la casa, es de la iglesia. El ministerio, los frutos, lo puso Dios en casa de Dios, adoración eterna para las naciones. Y aunque sea otro el que vaya a parirlo, también es tu casa, es nuestra casa. Por eso todos tenemos que seguir orando para que se dé el fruto del estéril. Porque todos nos gozaremos con el hijo que dará. Todos nos gozaremos con el fruto que dará. No era Zacarías que iba a llevar el embarazo, pero era su casa. Era su descendencia, era su casa. Entonces nosotros estamos llamados a orar por el hijo que van a dar los demás. Y algo también importante, y va en relación a eso, a que es de todos el hijo. Porque el hijo que pare el estéril no es de ella. El hijo que pare la estéril no le pertenece a ella. Si no, pregúntenle a Ana, que dedicó su hijo aún desde antes de nacer, lo dedicó al Señor. Y no solamente Ana, también podemos ver Isaac, Jacob, José, Juan. Todos cumplieron de una forma u otra con el rol de apacentar las ovejas. Isaac, Jacob, ellos fueron los que abrieron el camino, o sea, ellos iban delante. Por algo se dice que ellos, se dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. En ellos fue depositado primero. Con José, José fue el que sustentó al pueblo de Israel para que no pereciera durante la hambruna. Samuel estaba ministrando en el templo. Y Juan andaba en el desierto preparándole el pueblo al Señor. Entonces, lo que saldrá de nosotros, lo que saldrá de ti, lo que saldrá de cada uno de nosotros, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que saldrá de nosotros no nos pertenece a nosotros, sino a Cristo, porque es con el fin de edificar la iglesia. Y no sé si recuerdan en el momento que mencionamos que siempre cada vez que le decía que iba a parir, le mencionaba en el tiempo señalado, al tiempo de la vida, en el tiempo señalado, cumplido un tiempo. Y es por esto mismo que hablábamos primero de madurar en el Señor, de envejecer. Y la razón por la que primero debemos de madurar está en Lucas 1, del 14 al 18. Y dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos.
Y es que justamente la función que van a desempeñar es grande, es importante y necesitan tiempo para ser concebido. Necesitas concebirlo en madurez espiritual, porque necesitas depender totalmente de Dios. Necesitas madurar. No es que el fruto tarda mucho, es que tú necesitas estar bien preparada para llevar el fruto que te darán. No es que el fruto tarda mucho, es que somos nosotros, eres tú, es él o ella, que necesitan estar bien preparada para llevar el fruto que van a dar. Porque es que necesitas estar conectado con Dios. No puede haber ningún obstáculo entre tú y el Señor. Y es que verdaderamente tienes que amar a Dios para entregarle lo que te costó dolores de parto. Es que tienes que amar a Dios para poder disponerlo a Él. Tienes que tener una relación con Dios, porque tu voluntad no puede ser obstáculo a la voluntad de Dios. Porque Él no te está depositando cualquier cosa. Es importante lo que Él te está depositando. Y por eso es que tardas tanto en que esté. Porque tú debes primero de estar bien consciente de que tú estás llamado a edificar el cuerpo de Cristo. Eso que el Señor te va a dar no es para tu gloria, sino para la gloria del Señor, para la gloria de Jesús. Y es que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Él no buscó su gloria. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Él no buscó su comodidad. Él no buscó su bienestar, Él no buscó su gloria. Jesús vino para servir. Jesús vino fue a servir. ¿Y usted sabe lo que es un ministerio? Es el llamado de Dios para servir a otros. Un ministerio es el llamado de Dios para servir a otros. Y Jesús vino justamente a servir, por eso Él no buscó su gloria. Y en Juan 8:54 dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. No es para nuestra gloria, es para la gloria del Señor. Es para edificar el cuerpo de Cristo, es para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Y otra razón por la que debes de estar maduro para concebir es porque debes de estar dispuesto a entregar, a obedecer ese llamado que el Señor te está haciendo. Me explico. Dice cuando leíamos, cuando el ángel le decía a Zacarías que tendría un hijo, dice, no beberá vino ni sidra. En la palabra de Dios hay muchos versos donde encontramos que el Señor le prohíbe a hombres elegidos hacer cosas que a otros hombres no le prohíben. Por ejemplo, a los sacerdotes y levitas en en Ezequiel 44, el Señor le dice que no rasparán su cabeza y que tampoco tampoco dejarán crecer su pelo, sino que solamente lo cortarán. Y no vemos que el Señor le prohíba a otros hombres, eso no está prohibido, pero el Señor a ellos le hace esa advertencia. También le dicen que no se van a casar con viudas ni repudiadas, a menos que la viuda sea viuda de un sacerdote. Y lo que quiero que entiendas es que Dios le prohíbe a hombres escogidos hacer algunas cosas. Y bien es cierto que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo no sé qué a ti el Señor te ha dicho que no hagas, que es lícito para otro, pero a ti no te conviene. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. No todo es de conveniencia. Y hay cosas que el Señor te está diciendo que te es lícito, sí, pero que no te convienen y que tienes que dejarlo. Eso es otra razón por la que debes de estar en madurez espiritual. Porque debes de estar dispuesto a sacrificar aquello que el Señor te está diciendo que no debes hacer. Porque si es lícito o no, no importa. Lo importante es que el Señor te está diciendo que tú no lo hagas. No importa si otro lugar lo hacen, es que tú no lo hagas.
Y esas son parte de las razones por las que tarda tanto el fruto. Porque somos nosotros los que tenemos que estar bien preparados para recibirlo. Y algo que me gustó es que vas a parirlo, no va a morir. Lo vas a parir, no va a morir. No te preocupes de no poder parir lo que Dios puso dentro de ti. Vas a empujarlo porque Dios, el mismo que lo puso en el vientre, será el que te da las fuerzas para sacarlo. Porque ya Él te predestinó. Y algo bueno, aún muera, Dios lo revive. Aún muera, Dios lo revive. Solamente tienes que volver a donde el que te lo dio. Solamente tienes que ir al que te lo entregó. Solo tienes que volver a Dios para que reviva. Cuando el hijo de la tsunamita murió, la tsunamita volvió al que se lo entregó. Y lo puedes leer en 2 de Reyes 4, del 8 al 37. Es largo, no lo vamos a leer ahora. Pero si sientes que se murió, solamente tienes que ir al que te lo entregó. Porque fue Él que decidió entregártelo, no fuiste tú que te lo pediste. La tsunamita le dice, yo a ti no te pedí hijos. O sea, yo no te pedí, no fui yo que te pedí un hijo, fuiste tú que me lo diste y ahora se va a morir. Solo tienes que volver al que te lo dio. En el nombre de Jesús va a vivir. Porque el llamado, el ministerio que Dios puso en nuestro vientre, no va a morir sin que se cumpla el propósito de Dios. Isaías 66, 9 dice, yo que hago dar a luz, no haré parir, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Así que no te preocupes, que Él que lo puso ahí, Él mismo lo sacará. Pero, siempre hay un pero. Hay algo que no te va a gustar. Parir duele. No te va a gustar porque parir duele. Si no, pregúntenle a la que han dado a luz, parir duele. Aquí no hay anestesia, aquí no hay epidural. Parir duele. Te va a doler. Pero dice Juan 16, la mujer cuando da a luz, 16, 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. El Señor sabe que te va a doler. Pero después de dar a luz aquello que el Señor puso en tu vientre, te vas a gozar. Y nadie podrá quitar tu gozo. Y es que no va a ser fácil. No será fácil. Pero si lo amamos, tenemos que apacentar las ovejas. Si lo amamos, tenemos que apacentar las ovejas. Tenemos que accionar en el ministerio al que Él nos llamó. Y la salvación es gratis. La salvación es por gracia. Y ciertamente lo que nosotros hagamos no nos va a salvar. Ya Él nos salvó por gracia. Pero por amor vamos a responder a su llamado. Y vamos a responder al llamado con el fin de edificar el cuerpo de Cristo. Porque todos tenemos un llamado. Todos tenemos un objetivo en común, operando en los diferentes ministerios.
Porque yo no te estoy diciendo que todos están llamados a predicar desde un púlpito. Pero quizás está siendo llamado a predicar en un hospital o en la cárcel. En cualquier área, en el área donde el Señor te lleve, hay que apacentar las ovejas. Y por amor vamos a responder a ese llamado. Porque nosotros vamos a hacerlo en respuesta a lo que ya el Señor nos pidió. Dice, y con esto ya termino, vamos a responder al mandato de Dios por amor. Y vamos a responder al mandato que Él nos dio en Mateo 28, 18, 20. Mateo 28, 18, 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, el Señor primero hace uso de toda la potestad y la autoridad que le fue dada en el cielo y en la tierra para decirnos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.